Es un saludo para los coreanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Venimos de Guatemala. Guatemala es reconocido como el país de la eterna primavera. Y por eso Primavera dice que ella es de Guatemala. Es de la eterna primavera. Amén. Es un gusto poder estar con ustedes acá y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar compartiendo en este evento tirano de Colombia. Y quisiéramos presentar en este tiempo que nos han dado en dos partes nuestra participación. La primera es presentar un breve resumen de lo que ha sucedido en Guatemala desde octubre de 2017 hasta lo que es octubre de 2018. Y en la segunda parte pues trataré de compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Voy a dejar en esta ocasión a los hermanos quienes van a tener la primera parte de esta presentación. El hermano Carlos Calito es uno de los obreros de nuestra congregación que ha estado corriendo en toda la nación de Guatemala y también en algunos países. Y también el hermano Mauricio Páez, quien está a cargo también de otro de los equipos de evangelización en Guatemala. Y hoy pues ellos nos van a explicar cuál ha sido su experiencia en este recorrido. Amén, gloria a Dios. Por la misericordia de mi Padre Celestial estamos en este tiempo aquí en Colombia. Su misericordia sobreabundó en mi vida y de esa forma, sin saber lo que estaba haciendo, comencé a correr con un mensaje que al principio no entendía que iba a salvar el mundo. Era un mensaje que por su misericordia había sido revelado apenas un poco a mi vida, pero con ese poco, ese tanto así que el Evangelio había sido revelado a mi vida, todo había cambiado. Desde ese momento supe de que Él había puesto sus ojos sobre mí y de que no tenía otra tarea más de que compartir esta misericordia inmerecida, esta salvación que Él ha puesto en cada uno de nosotros para compartirla en toda la región donde Él me había permitido nacer y a donde Él me permitiera llegar. Y pues de esa forma Dios me ha permitido compartir su mensaje. Hemos estado trabajando en la colonia donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, en el país donde yo vivo. Hemos estado trabajando, corriendo mucho con el corazón de poderle servir a Dios para proclamar a su Hijo, al Mesías que el mundo rechaza constantemente. Y de esa forma hemos logrado alcanzar países por misericordia de Dios. Hemos convivido con muchos de ustedes en otras regiones por misericordia de Dios y de esta forma por el correr del tiempo Dios nos ha permitido formar equipos en Guatemala y cada equipo pues ha llegado a diferente región. A mí me tocó la región de Chimaltenango y Zacatepeques. Zacatepeques es una región que estaba por voluntad de Dios y no por obra de Satanás, porque Satanás está derrotado. Pero en la voluntad de Dios no es el tiempo para Zacatepeques. Zacatepeques está bajo maldición. Es la cuna de la idolatría católica en Guatemala. Es un departamento y la ciudad es Antigua Guatemala, donde en Semana Santa se cierra toda la ciudad. Todos los límites de la ciudad son cerrados y salen las procesiones más grandes de Latinoamérica y van de diferentes partes del mundo a hacer ese tipo de cosas. Y ahí nos tiene el Señor tocando puertas, probando nuestro corazón, probando qué tanto anhelamos su venida, probando qué tanto el Evangelio ha sido revelado a nuestra vida, está probando cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos, cada una de nuestras acciones. El Señor se da cuenta de eso, pero sabemos de que el digno está ahí y no vamos a parar hasta encontrarlo. Por otra parte, en Chimaltenango, habíamos contactado con tres pastores que parecían de que estaban reaccionando bien a la palabra, cuando por voluntad de Dios el volcán que está en esa región hizo erupción y fue un fenómeno que fue noticia a nivel mundial. Al siguiente día nosotros llamamos por teléfono a los pastores y nos pusimos en contacto con ellos. Ellos tres estaban bien y nos pusimos a las órdenes, y ellos necesitaban cualquier cosa en lo que nosotros los pudiéramos ayudar, pues estaba bien. Pero a raíz de eso nos distanciamos un poco, tal vez
nosotros no actuamos como deberíamos de haber actuado, no seguimos incursionando por otra ruta, porque la ruta principal se había devastado por el lagar que había caído del volcán, y nos distanciamos casi 2 meses y medio. Antes de venir a Colombia, pues yo fui durante 3 días a visitar a esos 3 pastores. El primer pastor, que nosotros creíamos que estaba más firme en el mensaje, él ya estaba completamente escuchando a otros pastores de influencia en Guatemala sin el evangelio, y el discernimiento que yo creía haber alcanzado, ese discernimiento que yo pensaba que había alcanzado en la experiencia del país, de la colonia, del departamento y de las naciones, pues Dios me lo hizo pedazos. El discernimiento está de más en algunos momentos. Llegué con el segundo pastor, donde nosotros creíamos que bueno, vamos a seguir comunicándonos con él porque no ha cerrado la puerta. Y desde el momento que el pastor Israel Cali me mira, me dice: hermano Carlitos, yo lo iba a llamar hoy, me dijo, hoy mismo lo iba a llamar, iba a ir a poner saldo para comunicarme con usted, pero ya Dios lo ha traído, me dijo. Yo estoy firme en el mensaje, yo sé que esto es respuesta de Dios para mi vida, estoy firme, me cuesta compartirlo, pero lo estoy compartiendo, estoy firme, me dijo. Y yo decía: Señor, ¿qué mensaje? Es que aparte de que salimos al campo a hacer la voluntad de Dios, Dios hace algo en nuestras vidas. Dios está tratando de hablarnos en el campo en todo momento, bajo cualquier circunstancia, y muchas veces nuestro afán de hacer muchas cosas y de presentar a lo mejor un informe grande para que se mire que nos hemos esforzado ante los hombres, nos hace taparnos los oídos hacia el mensaje que Dios nos está trasladando en el campo. Y de esa forma comencé, no de parte mía, sino que Dios comenzó a poner en mí una especie de autoevaluación, como decía y confirmaba en su palabra el pastor que compartió en la mañana. Tal vez era un aprendizaje, tal vez era algo que solo se repetía, y con ese sentimiento de parte de Dios hemos estado tratando de escuchar la guianza del Espíritu Santo. Al llegar a Colombia me toca dormir en Bogotá, y al despertar ahí en Bogotá, a la par tenía en la otra cama a Kevin, y comenzamos a saludarnos, y de repente estamos tocando el mismo tema, en que no puede ser por repetición, sino que de verdad tenemos que creer de corazón, como cuando llega el profeta a ungir a David. Y al primer hermano de David que mira es al que era más grande y más corpulento, pero Dios le dice: no mires lo que el ojo mira, mira el corazón del hombre, porque él lo conoce. Y yo seguía oyendo a Kevin, pero en realidad era Dios hablándome, y yo decía: sí, es que nos tenemos que examinar en cada momento, en cada lugar. Después de eso me traslado a Arauca, donde el mensaje de Dios es confirmado en todo momento, en todo lugar. Tratamos de organizar bien todo, pero a la hora de que yo voy a ir a dormir a una casa, pues ya no voy a dormir ahí, sino que soy trasladado a otra casa, donde de verdad era la voluntad de Dios y el plan de Dios que el mensaje que Él me ha permitido tener en mí fuera compartido en esa casa. Y después Dios nos permite pasar la frontera a Venezuela. Y entrando a Venezuela, pues tuvimos una actividad ahí bien bonita, y de repente llega un hermano venezolano y otra vez el mismo mensaje, y comenzamos a hablar de lo mismo, que no es por repetir, es por examinarnos y de verdad asegurarnos de que el mensaje es vida en nosotros y no solamente lo estamos repitiendo. Y yo decía: Señor, yo creo que ya voy entendiendo, me estás repitiendo las cosas como a Gedeón cada momento, pero el mensaje creo que cuesta que llegue a nosotros. Al momento que estamos saliendo de Venezuela, no hay casualidades en Dios, vamos en la lancha cruzando de Venezuela a Arauca, y Dios deja ver un arco iris. Dios deja y se tira un arco iris precioso que encerraba todo el cielo, y decía Dios para todo el equipo de evangelización mundial: mi pacto está con ustedes, mi pacto está con ustedes. Y yo le decía: Señor, gracias, y esa era tu voluntad, de que me permitieras venir a Colombia para humillarme delante de ti y decirte que la gloria y la honra es tuya, y tú haces tu voluntad cuando sea, como sea y con quien quiera. De esa forma yo tenía un anhelo de venir a Colombia, se lo dije al hermano Hernando, se lo dije a varios,
y la voluntad de Dios pues me permitió estar aquí, aquí compartiendo y aprendiendo de cada uno de ustedes. En Guatemala ha pasado de mucho, pero algo que Dios me pone en compartir con ustedes es de que mi esposa tuvo parálisis facial, tuvo un problema en la cara y la verdad yo la amo y yo no podía siquiera verla la cara porque tenía su cara torcida. Se oye duro, pero esa era la realidad. Pero confiábamos en el Señor y mi esposa pues estaba fortalecida. Yo enfrente de ella yo me portaba fortalecido, pero de verdad yo no podía dormir, yo no la podía ver a la cara. Y se abre una puerta de parte de la hermana de otra iglesia donde estamos apoyando a esa iglesia. La hermana abre la guardería de la ciudad para ir a compartir y mi esposa dice, yo voy a ir. Estaba enferma, pero ella dice, yo voy a ir a compartir. Y ella va y comparte el mensaje aún padeciendo de la parálisis facial, y encuentra a una mujer que estaba pidiendo una respuesta de parte de Dios, y ella comenzó un movimiento de palabra en la casa de ella, y ahí vemos cómo Dios cumple su palabra, porque en menos de un mes Dios había restablecido la cara de mi esposa, y la recuperación fue total. Ella no se le nota, no quedó pero ni un punto 0.1 de padecimiento en su cara. Ella fue restaurada completamente. Vemos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas en cada instante, pero muchas veces nosotros no queremos oír o no queremos ver. Viendo, ¿cómo es que dice? Oyendo no oímos y mirando es como que si no vemos. Entonces hay que estar abiertos a cómo Dios va a usar a alguien o a algo para hablarnos. Amén. Amén, buenas noches. Yo recuerdo cuando llegaron los hermanos coreanos en el 2014. Déjenme decirle que yo no entendí nada. Pero mis hijos, la palabra sí les fue revelada. El Señor permitió regalarme donde nació un varón, Mauricito, que ha caminado con mi pastor. Él entendió muy bien la palabra. Claudita, mi hija, que está estudiando en la universidad en Quetzaltenango, ella hizo trifoliares y los empezó a repartir en la universidad. Y mi pequeña, que ella no está pequeña, entendió también la palabra. Entonces yo hablaba con mi esposo y le decía, ¿y esto qué es? Y hablábamos y mirábamos las lecciones, pero no había modo. Entonces le dije, aquí lo único que queda es caminar por obediencia. Escuchar la palabra por obediencia, porque la palabra tiene que ser revelada. Y déjeme decirle, en su tiempo fue revelada. Dios ha sido bueno, su misericordia ha sido grande. A mí me tocó la parte de Baja Verapaz y de Alta Verapaz en Cobán. En Baja Verapaz llevábamos un contacto que era un licenciado, es un pastor. Y ahí íbamos en el camino cuando un mensaje: no estoy en Cobán, no estoy en Baja Verapaz, no pasen porque... Y ya teníamos una cita concreta. Estuvimos ese día, todo el día con mi esposa, buscando al discípulo. Nos dio como a las 6, 7 de la noche y teníamos que viajar a Alta Verapaz. Y no encontramos a nadie. Los pastores sí nos recibían en las iglesias muy educados, pero todos nos decían no. Muy educadamente. Tengo que hablar con mi apóstol, tengo que hablar con el obispo, que mire un seminario. No, es que tenemos un evento, decían ellos, y es un evento grande y cabal, mire la fecha. Y otros pastores, mire, ya voy de salida, mire, los atiendo con 5 minutos. Hablamos como con 5 o 6 pastores. Pues era primera vez que yo salía, y yo le dije a mi esposa, esto está duro, nos vamos a Alta Verapaz, donde hay otros contactos, o nos regresamos a Mazatenango, le dije. Pero el viaje de regreso a Mazatenango es 5 o 6 horas, y ya era tarde. Entonces le dije, no, Alta Verapaz está 1 hora. Nos fuimos al otro día. Ahí fue diferente. Hubo un seminario con 8 pastores, y de ahí hubo otro seminario
y 4 fueron los que el Señor les reveló la palabra. Porque los otros 4 ya no aparecieron. Los invitamos y 4, déjenme decirles, ahí está. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que nosotros nos empezáramos a mover. Porque sí entendía la palabra, pero no había sido revelada mi vida. Hasta que mis hijos me dijeron, ya fue revelada, ya. Les dije yo, porque nosotros fuimos los últimos con mi esposa. A veces, cuando dicen el problema ya no es problema, déjenme decirle que así es. Si uno cree eso, con todo su corazón, con toda su alma, uno haciendo la obra del Señor, que es la evangelización mundial, porque estamos en los últimos tiempos, el Señor resuelve todos los problemas que uno tiene y que ha tenido y que sigue arrastrando en algún momento. Uno dice, para el hombre es imposible solventar situaciones que humanamente tiene alguna solución, pero para Jesús el Cristo no es imposible. Nosotros hemos experimentado sobrenaturalidades de Dios, y yo creo que el Señor lo usó para creer, porque después de ser muchos años cristianos, vino esta palabra revelada, y déjeme decirle, es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Como familia hemos experimentado, como en la congregación, yo pues me sentía triste al principio, porque reaccionó un pequeño grupo de hermanos y de hermanas, ¿verdad? Y yo dije, va a ser por algo que yo no ha sido revelado. Pero Dios es fiel. Dios es bueno. Amén. De Guatemala son 22 departamentos. Se han entrado a 21 departamentos ya. Se ha dado testimonio, se ha hablado la palabra. Y en algunos lugares se han hallado dignos, en otros no. Dios les bendiga. Tengan una buena noche. Queremos presentarles algunas fotografías del informe donde aparece la bandera, de lo que ha sido el trabajo del último año. Esta es Guatemala, un solo evangelio, un solo Cristo, un solo Espíritu. Amén. Amén. No un evangelio diferente, no un Jesús diferente, no un Espíritu diferente. Es uno solo el evangelio, y es que es Jesús como el Cristo. Amén. Entonces este ha sido el trabajo de octubre 2017 hasta la fecha. Hemos creído que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. ¿Seguimos? Hemos estado realizando movimientos de la palabra en diferentes lugares donde se ha podido encontrar personas que están abiertas al evangelio. Hemos ido para compartir el mensaje de que Jesús es el Cristo. ¿Seguimos? También lo hemos hecho de casa en casa, llevando esos movimientos de la palabra. Inicialmente su servidor empezó con movimientos de la palabra y yo hacía 10 movimientos de la palabra de manera semanal. Era muy cansado, la verdad es que es muy cansado. Hacer 10 movimientos a la semana es bastante fuerte. Y yo oí una vez que el pastor Cho hacía 30. Entonces yo dije, ya con 10 ya es bastante difícil, ¿verdad? Pero los empecé haciendo y así fue como se fueron levantando estos primeros discípulos. Sigamos. En las calles también se ha dado testimonio en diferentes lugares, no solo en nuestra ciudad. ¿Seguimos? Hemos recorrido los departamentos también de Guatemala. ¿Seguimos? Para esto formamos 13 equipos encargados de entrar a 2 departamentos cada equipo. O sea, son 22 departamentos en toda la nación y formamos 13 equipos para que pudiesen encargarse de 2 departamentos la mayoría de ellos. Y es interesante cómo es importante encontrar ver que cuando la gente sale al campo puede en realidad entender lo que es el evangelio de que Jesús es el Cristo. Entonces salimos a los 13 departamentos buscando a esos discípulos, formamos un grupo digamos de 3 personas. Les dijimos un equipo se integra por 3 personas mínimo. Entonces nombramos a un coordinador
alguien que pudiera encargarse de la logística. Nombramos a un intercesor para que estuviese orando por cada seminario, por cada movimiento, por cada departamento. Y también predicadores, a los que ya tenían claro el mensaje, a esos les dábamos la oportunidad de compartir el mensaje, ¿verdad? Pero no a todos. Los que venían atrás, los coordinadores y los intercesores, los íbamos formando para que más adelante ellos se convirtieran también en predicadores. Seguimos, entramos a templos, en las ciudades o aldeas, a donde fuera posible llegar, llevamos el mensaje. Seguimos. Desde nuestro departamento, que se llama Suchitepeques, y la capital de ese departamento se llama Mazatenango, que es donde se encuentra la iglesia, desde ahí empezamos a influenciar toda esta nación. Como ustedes pueden ver, este fue como el punto que el Espíritu Santo usó para que se empezara a irradiar toda Guatemala con este mensaje a través del Evangelio, de que Jesús es el Cristo, a través de la oración, ¿verdad? Para que suceda la evangelización mundial y que se levanten los obreros y se encuentren los dignos haciendo esta oración, y a través de hacer el evangelismo también. ¿Seguimos? Así fue como entramos a departamentos como Izabal y El Progreso. Este es un equipo que está a cargo de esos departamentos. Y seguimos, vamos pasando las gráficas. Alta Verapaz, que el hermano ya informaba algo de eso. Quiché. Ahí tuvimos la oportunidad de que el pastor Cho y el pastor Park fueran, un viaje un poco largo, ¿verdad? Quetzaltenango también, es otro lugar. Seguimos. San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Zacapa y Chiquimula, Chimaltenango, Guatemala capital. También estuvimos en Jalapa, en Jutiapa, en Retaluleu, en Zacatepeques, en Petén. Este es un departamento que en julio volvimos a entrar para hacer ya un seminario masivo allí en Petén, donde un grupo se levantó en un municipio de este departamento, y ese grupo organizó un seminario cuando los hermanos coreanos entraron ahora en el 2018, en el mes de julio. Y este departamento queda más o menos como unas 12 horas de donde nosotros estamos. O sea, nosotros estamos en el sur y Petén está al norte totalmente. Algunos hermanos del Salvador y otros países entraron a ayudarnos también para esta actividad en Petén y en Mazatenango. Así que recorrimos toda esa distancia. Y de acá de Petén, estos hermanos que se levantaron ahí en Petén, ellos esta semana exactamente están entrando a Belice. Ya contactaron a 3 pastores de Belice y van a entrar ellos ya como equipo de Petén, y van a programar ya el primer seminario para Belice, donde entraremos nosotros posteriormente, ¿verdad? Aparte de eso, ellos nos acompañaron. Yo estuve en Izabal, que es otro departamento que nos queda como unas 12 horas, 11 horas, casi a la misma distancia de Petén. La semana pasada yo estuve ahí dando otro seminario, y 3 de los pastores que se levantaron en Petén nos acompañaron a Izabal para poder compartir, y yo los puse a predicar para escucharlo, y de verdad me sentí mucho gozo ver que como estos discípulos de Petén empiezan a compartir ya el mensaje en otros departamentos también. ¿Sí seguimos? Entonces, en nuestra ciudad, en el departamento nuestro que es Suchitepeques, y la cabecera es Mazatenango, ahí hemos hecho evangelismo en colonias. Nuestra meta es evangelizar toda la ciudad, o sea, no dejar ni una sola colonia sin que conozca que Jesús es el Cristo, y se está haciendo casa por casa. Esto se sigue haciendo a través de los equipos, de los 13 equipos que se han levantado. Seguimos haciendo movimientos de la palabra. También tenemos seminarios con pastores. También se hace evangelismo en escuelas. Hemos hecho también 2 seminarios para los discípulos que hemos encontrado en los departamentos. Los hemos traído a Mazatenango, les hemos cubierto todo, así como nos enseñaron a hacerlo los coreanos. Nosotros les pagamos el boleto, les pagamos el combustible, o los traemos, les damos comida, les damos hospedaje, los atendemos, les regalamos los materiales, o sea, les damos todo y los traemos para que ellos puedan consolidar el mensaje a aquellos que hemos
hemos ido encontrando, y pues esta fue la primera actividad que tuvimos. Aparte de eso, estuvimos apoyando recientemente al equipo de México, en el sur de México, que estuvimos en Chiapas con el pastor Cetina ya 2 veces, ¿verdad? Seguidas, dando seguimiento a esta región de México también. Ese es el mapa de Guatemala, la imagen del mapa de Guatemala. Si todas las iglesias de un país se unieran para hacer la evangelización mundial, esto sucedería inmediatamente. Pero algo que hay que entender es que Dios no va a usar a todas las iglesias. Entonces yo creo que una iglesia con el evangelio original puede alcanzar una nación y el mundo entero. Entonces, es lo que hemos nosotros entendido de todo esto que ha pasado en estos 5 años que hemos estado predicando que Jesús es el Cristo. Entonces tenemos que tener claro que Dios nos dio un mensaje, y es el mensaje que el mundo está necesitando. Y entonces no importa si somos muchos o somos pocos, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. De esa cuenta, nosotros, si regresamos, si ustedes ven este mapa de Guatemala, lo que es azul son los departamentos donde ya encontramos discípulos. Nuestra meta es que todo sea azul. Donde está amarillo, son departamentos donde hemos entrado, ya dimos testimonio, pero no hemos encontrado discípulos. Y solo a un departamento no hemos entrado, que es Baja Verapaz. Ahí no hemos hecho ningún seminario, pero en todo el resto de Guatemala, de los 22 departamentos, hemos entrado a 21 departamentos, y en 12 de ellos ya hemos encontrado los discípulos que están predicando el evangelio de que Jesús es el Cristo. Así que esperamos en poco tiempo haber concluido este proceso de llenar de azul todo el mapa de Guatemala. ¿Seguimos? Entonces creemos que Dios puede usar una iglesia alcanzando una nación. Eso es posible, y nosotros tal vez seamos un modelo de eso. Y no piense que su iglesia es grande o es pequeña. Yo le quiero contar, nuestra iglesia era bastante grande, se llenaba, llegaban más o menos unas 600 personas al culto del domingo, y era grande. Cuando yo empecé a predicar el evangelio, como que se comprimió la iglesia. Y usted va a ver hoy, hay como 200 nomás, ¿verdad? Pero no importa, o sea, se fueron 400, y qué bueno que se fueron, porque sabemos que no son de nosotros, ¿verdad? Pero hay 200 que se quedaron, y algunos de ellos han tardado en reaccionar, como el hermano acá, ¿verdad? Pero de igual manera están ahí, y tal vez por obediencia, pero están recibiendo el mensaje, y muchos están levantándose con el mensaje para cumplir la evangelización mundial en Guatemala. ¿Seguimos? Entonces, nuestra meta para el próximo año es encontrar en los 336 municipios de toda Guatemala a los discípulos. Esa es la meta para el próximo año. O sea, no tenemos más tiempo. En octubre del otro año tendremos que haber entrado a todos los municipios de cada departamento de Guatemala. O sea, no podemos dar más tiempo. La evangelización nacional de Guatemala debe suceder, y hemos programado para el mes de octubre hacer la evangelización nacional en nuestro país. Así que si algunos de ustedes pueden ir, serán bien llegados. Es en el mes de octubre, donde estaremos entrando a todos los departamentos ya con bases establecidas para pregonar y llenar en cada municipio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra meta 2019. Entonces creemos que este es el mensaje, que Jesús es el Cristo, y con ese mensaje se puede salvar una nación y se puede salvar el mundo entero también. ¿Sí seguimos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, y solo entonces vendrá el fin, ¿verdad? Vamos a poner un saludo ahí de uno de los grupos que están corriendo. Ella es la pastora Betsy, de un municipio que se llama La Unión, Zacapa, y ella vive en las montañas. Y entonces ella, cuando recibió el mensaje, dijo: yo me voy a encargar de toda esta montaña. Y hoy sale así con ese grupo, ¿ya? Y empiezan a gritar: Jesús es el Cristo, en cada aldea.
y luego ya presentan el Evangelio. Entonces, y hemos visto cómo los niños están involucrándose en el movimiento de la evangelización mundial. Niños que pueden presentar el mensaje con mucha claridad. No menosprecien a los niños. Déles el mensaje. Aparte de todo ello, hemos preparado también algunos cantos con el mensaje que estamos usando ya a nivel congregacional. Hemos preparado también materiales. Todos los domingos a los niños se les están trasladando las lecciones de la evangelización mundial. Las 33 lecciones, las 25 lecciones, las 12 lecciones. Tenemos material para un año completo con el mensaje para los niños. Como respuesta, hemos visto que niños empiezan a hablarle a sus amigos en los colegios, en las escuelas, y en realidad vemos que los niños están receptivos también al Evangelio. Así que eso es parte de lo que está sucediendo en Guatemala. Tengo la otra parte, que es trasladar un mensaje para los discípulos que se han reunido en este evento tirano. En realidad, yo creo que el pacto que Dios nos ha dado, ese pacto que es el Evangelio, que los creyentes en Jesús como el Cristo hemos recibido de parte de Dios, es algo muy grande. Yo no sé cómo usted lo perciba, pero en realidad es algo muy grande. El pacto que Dios nos dio es algo que debemos entender con mucha claridad y valorar con mucha profundidad también. Es algo tan grande que yo podría decir que tal vez es lo más grande que hay sobre toda la creación. En primer lugar, es algo tan grande porque es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No es otra cosa. Esta es la voluntad de Dios. Porque el Evangelio es algo eterno. O sea, no puede desvanecerse, es algo eterno, no es humano. Tercero, porque es la respuesta de Dios al problema de toda la humanidad. No hay otra respuesta. Cuarto, porque es lo que permitirá la restauración de todas las cosas. No de algunas, sino de todas. Porque si se restaura el Evangelio, se restaura toda la creación. Los cielos incluso serán restaurados con el Evangelio. No solamente nuestras vidas, no solamente nuestras naciones. Es que todo lo creado será restaurado con el Evangelio. Yo no sé si usted ha entendido lo importante que es tener el Evangelio y cumplir la evangelización mundial. Quinto, porque solo a través de la obediencia de este pacto es que la iglesia puede cobrar vida y puede cumplir su propósito eterno. No hay de otra manera. ¿Por qué es tan importante entonces lo que hemos recibido? Sexto, porque Jesús, el Cristo, es la verdad que supera cualquier realidad presente. Entonces, este pacto, este evangelio que tenemos es tan profundo, es tan grande, tan importante, tan trascendente, tan eterno, tan todo, que no lo podemos tener como algo tan sencillo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 10 escribió y dijo: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Usted no vino aquí a pasarse unos buenos días. Usted no vino aquí a conocer Colombia. Usted no vino aquí a saludarse al hermano que se saluda por Facebook. Usted vino aquí para cumplir la voluntad de Dios únicamente. A eso hemos venido todos. Si no es a eso que venimos, hemos perdido el propósito. Y podremos haber venido a un montón de cosas, pero si no es a eso que hemos venido, estamos perdiendo el pacto. Entonces el apóstol Pablo recomienda, dice: no tengan esto tan sencillo, no lo reciban como cualquier cosa, no lo vean como algo que no tiene importancia. Entonces quiero empezar diciendo, en realidad, cuál es nuestra perspectiva sobre el Evangelio, cómo es que nosotros miramos el Evangelio. En realidad muchos hoy están hablando de reino y hablan del reino de Dios. Tal vez ustedes han escuchado a mucha gente hablar del reino de Dios, pero hablan del reino de Dios pero sin el evangelio de ese reino. Hablan del reino de Dios pero de su propia perspectiva religiosa, o incluso de su propia deseo de control o de dominación y todo eso, pero eso no es el reino.
El reino de Dios es algo mucho más grande. El reino de Dios es lo que Cristo vino a dejar y a establecer y a acercar para que el ser humano pueda regresar a Dios. En realidad, yo he caminado por muchos lugares del mundo donde he tenido la oportunidad de compartir este evangelio, pero he visto que se tienen muchas ideas acerca de qué es el evangelio, o incluso qué es la evangelización para mi vida. Entonces muchos no entienden lo que es el evangelio del reino tal como Jesús lo enseñó. Si ustedes revisan el libro de los Hechos, capítulo número 1, se van a dar cuenta cómo Cristo vino. Y si usted tuviera 40 días para morir, ¿qué sería lo que usted hiciera? ¿Qué sería lo más importante que a usted le gustaría enseñar? ¿A qué se dedicaría usted si le dijeran, mire, le quedan 40 días de vida nomás? ¿A qué se dedicaría usted? ¿Qué es lo que usted haría? Es que Jesús el Cristo, después de ser levantado, después de resucitar, se aparece durante 40 días a los discípulos. ¿Y de qué les habló durante 40 días? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo a los discípulos después de haber resucitado? ¿Cuál fue el mensaje? Les pudo haber hablado y haber dicho, miren cómo me quedaron las cicatrices. Miren el costado. Sí, me dolió mucho. Les pudo haber dicho eso. O tal vez pudo haber dicho, miren cómo me trataron los romanos. Es que no me reconocieron. Se pudo haber quejado de cómo lo injuriaban, de cómo le arrancaron la barba, de cómo lo trataron. O sea, se pudo haber quejado de muchas cosas. Les pudo haber hablado también de qué se sentía cuando uno muere en una cruz. Les pudo haber hablado de cualquier otro tema. Les pudo haber hablado de la unción, de liderazgo, incluso de temas que era lógico que los pudiera hablar. Pero cuando vemos el mensaje de Cristo, fue solo uno. Dice la Biblia que Él se dedicó durante 40 días a hablarles de una sola cosa. Y les habló del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 1 y 2. Usted puede leer ahí lo que Jesús hizo durante esos 40 días. 40 días antes de ser levantado. Él se dedicó a explicar qué es el reino de Dios. No otra cosa. Entonces, si Jesús le dio toda esta importancia a este tema, entonces de verdad nosotros debemos preguntarnos qué tan profundo es esto que nos han dado. Qué tan grande es este pacto. En realidad, mis amados hermanos, el evangelio y la evangelización mundial no es un estilo de vida que debemos asumir ahora. No es tampoco un conocimiento histórico acerca de Jesús. No es una religión. No es un contenido emocional que conmueva a los demás para que reciban gracia todos los días. No es para que yo me sienta bien. No es para que me venga la respuesta que yo humanamente estoy esperando. No, eso no es el evangelio. Hoy el evangelio está oscurecido porque el mundo no lo ha entendido y porque Satanás se ha encargado de oscurecer ese evangelio. Y lo más grave, que los ministros desde los púlpitos no están predicando el evangelio del reino de Dios. Están predicando otro evangelio. Entonces, a los discípulos de la evangelización mundial, yo les tengo que decir que debemos tener mucho cuidado para que no nos extraviemos de este evangelio, de este mensaje, que lo tengamos claro. En realidad, el evangelio no es una filosofía que yo debo estudiar. La Biblia dice que el evangelio no es comida ni bebida. No es para que se conmuevan los que llegan a mi iglesia y puedan sentirse bien. Yo le digo a la congregación donde Dios me tiene predicando, yo le digo que yo no he venido aquí para entretenerlo. Yo no he venido para que usted se sienta bien. Es más, he venido para que se sienta mal. Y si logro que se sienta mal esta noche, también habré logrado mi objetivo, ¿verdad? Porque el evangelio no es para caerle bien a la gente. Pablo dijo que si él pretendía agradar a la gente, dejaría de ser siervo de Cristo. Entonces el evangelio no es para que no hay que herir susceptibilidades. El evangelio es el evangelio.
Y se debe dar como el evangelio, no como otra cosa. No se puede mezclar. No, es que hay que dar el evangelio. Entonces tengamos cuidado de que debemos predicar el evangelio, no otra cosa. No es una estrategia. Me he encontrado con muchos pastores que quieren una estrategia para crecer su iglesia. Me he encontrado con pastores que quieren una estrategia para multiplicar a sus miembros. Y entonces cuando oyen el evangelio y cuando ese mensaje les llega al corazón, de verdad se sienten confrontados. En el último seminario yo estuve predicando. Y cada vez que alguien subía a dar un tema, el pastor subía y entonces decía: yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Y a mí me tocaba cerrar. Y terminaba otro tema: estoy muy bien con esto, pero esto. Entonces cuando me tocó pasar, yo les dije: yo no les he venido a caer bien. Yo no he venido a convencer a nadie. Si ustedes no quieren creer que Jesús es el Cristo, perdonen, pero no pueden tener el evangelio. Así que aclaré muchos puntos en el último tema. Entonces el pastor se levantó y se fue. Ni adiós nos dijo. Y después de que nos tuvo 2 días ahí dando un seminario, se levantó y se fue. Eso pasa, pero no se preocupe, no se ponga a llorar, no se conmueva por eso. O sea, que eso no le duela. Muchos se entristecen, pero ¿no es eso lo que pasó con Cristo? Entonces el evangelio es el evangelio. Y el evangelio no se puede mezclar. No es algo que yo voy a hablar esto solamente para no caerle bien a otro. El evangelio no es el centro de la Biblia. Cuando hablamos del evangelio no estamos hablando de cristocentrismo. No se confunda. Esto no es cristocentrismo. Esto no es que Él es el centro. No, Él es todo, no es el centro. Es que Cristo es todo o no es nada. Si no lo tenemos claro, no es nada. Es que el evangelio no se puede mezclar. No es que hoy voy a dar un poco y mañana otro poquito y aquí lo voy a... No se puede. No se puede. Si no está claro, no sirve. El evangelio no es positivismo que me permita sentirme bien. No consiste tampoco en una manera de pensar que yo tengo que seguir. No consiste tampoco en que yo pueda conocer más de la Biblia. No, tenemos que tener claro entonces qué es el evangelio. ¿Qué es lo último que Cristo enseñó a sus discípulos antes de ser levantado? Estuve en el África y ahí pude ver también cómo algunos catalogan el evangelio. Y pude ver que algunos estaban inclinados a seguir, buscar un papel, o sea, tener un nombre. Y después de 1 o 2 noches, un grupo de pastores africanos se fue del seminario. Y hubo una discusión entre ellos, no se pusieron de acuerdo. Alguno de ellos quería tener preeminencia y se fueron. Y nos quedamos como con 6 pastores nomás. Pero no importa, estos 6 están corriendo con el mensaje correcto. Y entonces fuimos a ese país para encontrarnos con estos 6 que de verdad han respondido bien al evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el mensaje que Jesús el Cristo dejó en los últimos 40 días antes de ser levantado fue la evangelización mundial. No fue otro. No les habló de otra cosa. Tenemos que tener claro qué fue lo que hizo el Señor Jesús el Cristo después de salir triunfante de esa cruz, de esa tumba. Tenemos que tener claro qué fue lo que Él enseñó, qué fue lo que Él dejó, qué fue lo que Él dijo. Incluso los discípulos se le acercaban y le preguntaban. Usted puede revisar Hechos capítulo 1 versos 6 y 7. Y ellos le preguntaban: Señor, ¿ha llegado el tiempo de Israel? ¿Ha llegado, Señor, el tiempo para que Israel restaure su reino? Y entonces Él les decía: no les compete a ustedes conocer estas cosas. No les compete a ustedes, esto le compete a mi Padre. Y el versículo 8 dice: pero hay algo que sí les compete, les iba a decir, ¿verdad? Hay algo que sí les debe interesar. Hay algo que sí deben conocer. No les explicó cuándo Israel iba a ser restaurado, pero les explicó que iba a venir el Espíritu Santo y que entonces ellos serían testigos de Él como el Cristo. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y todos los confines de la tierra. Entonces este era el mensaje. No era importante cuándo sería restaurado Israel, sino cuándo iba a suceder la evangelización mundial. Por eso es que Él fue lo último que le dijo. Usted mira en el verso 9, Hechos 1:9, y mira que Él es ascendido, Él es levantado.
Fue lo último que les dijo. Hechos 1:8. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo y deben cumplir la evangelización mundial porque serán mis testigos. Y entonces ellos se quedaron expectantes y lo vieron subir. Y unos ángeles vinieron. Versículo 11 de Hechos 1. Y les dice: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús, así como fue levantado delante de vosotros, de la misma manera volverá a venir. Entonces inmediatamente se fueron a Jerusalén, que quedaba como 1 kilómetro. Y entonces se fueron a reunir al aposento alto de Marcos. ¿Y qué hicieron ahí? Oraron. ¿Y qué oraron? Ah, Señor, que me vaya bien. Ah, Señor, que me venga el carro nuevo de este año. Ah, Señor, que se solucione mi problema económico. Ah, Señor, mira, sana mi familia, restaura mi familia, restaura a mi hijo. No oraron de nada de eso. Oraron por una sola cosa: que se cumpla la promesa del Padre. Porque queremos ser testigos de que Jesús es el Cristo. Y entonces Pedro se levanta en medio de una de esas reuniones. Y Pedro dice: miren, así como fue prometido, Él es el Cristo. Y así como lo dijo el Espíritu Santo a través de David, Él tenía que padecer y ser levantado. Pero también dice: uno dentro de nosotros debe ocupar el lugar de Judas. Y entonces eligen a uno de ellos, a Matías. ¿Y qué es lo que Pedro dice? ¿Por qué van a nombrar a Matías? Es porque de aquí en adelante, dice, nosotros seremos testigos. ¿Testigos de qué? De que Jesús es el Cristo. Entonces todo empezó a girar alrededor de esta revelación. Todo empezó a suceder alrededor de este mensaje. Es que Jesús es el Cristo. Y Él había dado durante 40 días este mismo mensaje, esta misma enseñanza. A través del Espíritu Santo Él les dio toda esta enseñanza. Y entonces los discípulos tenían claro cuál era el mensaje que había que seguir. No era otra cosa. No se iban a distraer, hermano, haciendo otra cosa. Ellos se iban a enfocar a cumplir la evangelización mundial en sus días. ¿Cuál es el llamado de la iglesia entonces? Es el mismo. No importa si te rechazan. No importa si te cierran la puerta. No importa si te gritan. No importa si te dicen hereje. No importa que te digan loco. No importa que te digan que ya te desviaste. No importa nada importa ante esta verdad. Esta es la verdad que debe prevalecer y es la única que puede salvar al mundo. Por eso es que es muy grande. Tenemos que entender qué tan grande entonces es esta verdad, para que fuera algo tan importante que el Señor mismo durante los últimos 40 días sobre la tierra, Él estuviera enseñando esta verdad. ¿Qué tan importante es esto? En Mateo capítulo 28 y verso 18 al 20 podemos confirmar lo que muchos llaman la gran comisión, ¿verdad? Pero la gran comisión se ha entendido como que hay que hacerlo a la fuerza, como que la iglesia lo tiene que hacer a la fuerza. Y en realidad la evangelización mundial no es algo que suceda con la fuerza. No es algo que yo tenga que obligar a los miembros de la iglesia a hacer. No, la evangelización mundial es algo natural que debe pasar en mi vida. Si yo tengo el evangelio, yo como resultado del evangelio, mi vida, debo cumplir la evangelización mundial. Es algo natural. Es algo que sucede naturalmente. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Todos los mandatos que yo les he dado. Y entonces, si ustedes hacen esto, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si cumplimos la evangelización mundial, ¿quién estará con nosotros? Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que Él venga. Él estará con nosotros si tan solamente nos aferramos a este pacto. Así que Hechos 1.3 cobra vigencia. Hechos 1.3 es importante. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. ¿Y de qué les habló? Del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. Les habló: aquí estoy vivo, yo soy el Cristo que fue resucitado. Eso les estaba diciendo. Y les hablaba del reino. Y les decía: yo soy el Cristo. Miren, aquí estoy con pruebas convincentes, irrefutables, dice otra versión.
Él demostraba que Él estaba vivo, que Él era el Cristo, que no se había quedado en la tumba, sino que ahora había resucitado. Y que había que llevar este mensaje a todas las naciones del mundo. Este es el mensaje. Cristo resucitó, no se quedó en una tumba, y es necesario llevarlo a todas las naciones del mundo. Esto es la evangelización mundial. Y esto fue lo que Él les enseñó durante 40 días. Ha de haber sido un tirano intensivo. 40 días con el maestro. ¿Y de qué les hablaba? Del reino de Dios. ¿Y de qué les hablaba? Que Él es de Cristo. Mire, aquí estoy, ya resucité, y yo soy de Cristo. Así como lo dicen las Escrituras, ya se cumplió. Solo esperen la promesa. 40 días, solo esperen la promesa. ¿Y cuánto tiempo oraron ellos después de los 40 días? 10 días. Y a los 50 días vino el Espíritu Santo. Y sucede Hechos, ¿verdad? Hechos 2. Entonces, de verdad, qué tan importante es este evangelio, que Jesús durante esos 40 días se dedicó únicamente a enseñarlo. Y fue lo último que les dijo antes de ser levantado. Yo quiero invitarle a que usted medite verdaderamente en este evangelio. En realidad, qué tan profundo es este evangelio en su vida. Qué tan profundo está haciendo este evangelio en su vida. Y yo he escuchado mucho esta palabra, que hay que profundizar el evangelio. Y yo le pregunto a los que hablan de eso, y les digo, ¿y qué es eso usted? ¿Y qué es eso de profundizar en el evangelio? Y entonces he encontrado muchas respuestas. Muchas respuestas. Pero la mayoría de ellas erradas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he encontrado 3 maneras, es lo que hasta ahora he entendido, en que se puede profundizar este mensaje. El primero es dentro de ti. Gloria a Dios. Hay 2, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Porque si no te entra a ti, no te cambia. Aleluya. Si no te entra a ti, no te cambia. Y aún con el mensaje de que Jesús es Cristo, sigue siendo la misma persona. Y eso no es el evangelio. Gloria al Señor. Puede ser otra cosa, pero si no te cambia, si no te transforma, si no cambia quién eres tú, no es el evangelio. Así que si vas a profundizar, profundiza primero. Si te está entrando, a ti primero, a ti, no al otro, a ti, a ti, a ti primero, discípulo, a ti. Primero es a nosotros. Porque si no es a nosotros, perdonen, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué 40 días? Para profundizar en ellos. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué se detuvo con ellos para profundizar este mismo mensaje? Es que primero debe entrar a esta tierra. La primera tierra que necesita el evangelio es mi vida. Y lo necesita todos los días. ¿Cuántos días vive el pez en el agua? Y si usted lo deja 364 días y el último día del año lo saca del agua, ¿qué le pasa a ese pez? ¿Qué le pasa al creyente si se separa del evangelio? Un día, una hora, un segundo. Es que yo no puedo depender de otra cosa. Si el evangelio no está profundo entrando a mi vida, entonces no está sucediendo la evangelización mundial en mí. Y yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso profundizar. Primero tengo que ver cómo estoy yo. No si el otro lo tiene o no lo tiene. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? Oiga lo que dice la Biblia. Escuche, no me aplauda. No me gusta. Si lo va a hacer, hágaselo al Señor. Pero escuche. Dice la Biblia, ¿por qué quieres sacar la paja que está en el ojo de tu hermano si todavía no te has dado cuenta del tronco que tienes atravesado en el tuyo? No nos toca a nosotros decir quién es y quién no es, hermano. Por favor, no se confunda. Usted no es Dios. El Espíritu Santo mostrará a los discípulos. El Espíritu Santo mostrará a los dignos. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos simples sembradores del evangelio.
Pero si esa semilla no está dentro de mí, si no la llevo en mi bolsa, entonces ¿qué semilla estoy tirando? Aunque vaya a gritar que Jesús es el Cristo. Pero si ese evangelio no entra primeramente, profundamente en mi vida, no soy nada. Es que el problema espiritual es muy profundo y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Aun cuando decimos que Jesús es de Cristo, no hemos entendido la profundidad del problema espiritual. Es que el problema espiritual se metió hasta tus huesos. Hasta tus huesos. Y entonces, ¿hasta dónde tiene que entrar el evangelio? Hasta tus huesos. Hasta tus huesos. Por eso es que si no tienes el evangelio profundamente dentro de ti, te secas, te mueres. Por eso es que Cristo les encargó esto a ellos, tan grande, tan preciado, tan valioso. Pero se dedicó 40 días a estar con ellos, a decirles en qué consistía este evangelio del reino. Y se los explicó a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces esta revelación es la que nos alcanzó a nosotros. Si usted puede ver el libro de los Hechos, los discípulos tenían 3 cosas. Y eran 3 cosas suficientes. Tenían claro que Jesús era el Cristo que había resucitado. Segundo, tenían una promesa: iba a venir el Espíritu Santo. Y tercero, dieron su vida para obedecer a Dios y cumplir la evangelización mundial. Eso era todo. No hicieron nada más, solo esas 3 cosas. ¿Qué tiene la iglesia de hoy? ¿Qué tienen los discípulos de hoy? Si ya tenemos claro que Jesús es el Cristo, entonces tenemos la promesa de que Cristo viene en nuestros días. Y tercero, ¿qué nos falta dar? Es dar nuestra vida. Dar nuestra vida por este mensaje. Entonces el primer punto de profundidad donde este mensaje debe entrar, amados hermanos. Y se los digo de verdad con todo mi corazón y con respeto a cada uno de ustedes. Pero ustedes son los discípulos más importantes del mundo que se han congregado aquí en Colombia. Ustedes representan una nación. Ustedes están representando el reino de Dios en este lugar. Por favor, entiendan claramente esto. Entonces, de verdad, si vamos a hablar de profundidad, hablemos de esa primera profundidad. Y ya nos quedamos cortos. El segundo nivel de profundidad que yo he entendido, le digo mi postura personal, si quiere llamarle así, humildemente, es que para profundizar el evangelio que Cristo lo dejó, necesitamos encontrarlo en toda la escritura y entender que toda la escritura habla del mismo mensaje. Que si voy a predicar de Génesis, voy a predicar de que Jesús es el Cristo. Si hablo de Job, voy a predicar de que Jesús es el Cristo. Si hablo de algún salmo, tengo que predicar que Jesús es el Cristo. Y si voy al Nuevo Testamento, tengo que entender que Jesús sigue siendo el Cristo. Y si voy fuera de toda la Biblia y voy a la creación, todo lo que está creado anuncia que Él sigue siendo el Cristo. Si voy a la cruz del Calvario, esa cruz anuncia que Jesús es el Cristo. Aún los romanos, burlándose de Él, confesaron que Él era el Cristo. Le pusieron una corona de espinas burlándose de Él. Le pusieron un rótulo y dijeron: es el rey de los judíos. Es que estaban ignorando que de verdad Él era el rey. Y lo estaban haciendo burlonamente. Pero estaban reconociendo de manera inconsciente que el que estaba en esa cruz con el rótulo encima y la corona en la cabeza era el verdadero rey. Segundo, le pusieron clavos. Y un martillo introdujo esos clavos. Y se rasgó el velo. Se rasgó la carne. Se rasgó el cuerpo de Cristo. Porque Él es el verdadero profeta que venía a abrirnos el camino para estar con el Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los clavos? Es que se rasgó la carne del Cristo. Y Hebreo dice que su carne era el velo. Y tercero, con una lanza lo horadaron y le abrieron el costado y brotaron 2 cosas de su costado. Brotó sangre y agua.
Y es que Él es el verdadero sacerdote que con su sangre derramada pudo perdonar el pecado de todo el mundo. Verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote de Dios. La cruz, el mensaje de la cruz es que Jesús es el Cristo. Entonces, a donde quiera que yo vaya, tengo que entender en toda la Escritura que hay un solo mensaje. Y debo tener la sabiduría de parte del Espíritu Santo, la profundidad del Espíritu Santo para entender a Jesús como el Cristo en toda la Escritura. Ese es el segundo punto de profundidad. El tercero es el campo. El tercero es el campo. ¿Quieres profundidad del Evangelio? Ve al campo. Ve al campo. Ve que te rechacen, que te maltraten. Y ahí vas a ver qué tan profundo están tus sentimientos todavía. Cuando te duele, tu carne está todavía. ¿Qué tan profundo es el Evangelio? Entonces, si vamos a hablar de profundidad, hablemos de profundidad. Hablemos. Profundidad no es encerrarse, hermano, con un montón de hermanos ahí va a repetir y repetir lo mismo. No, vayamos al campo y profundicemos ahí, pues. Se va a pasar toda la vida ahí reunido, nunca va a hacer nada. No. Vaya. 3 cosas deben pasar en su vida todos los días. El Evangelio debe entrar todos los días. Debe haber oración por la evangelización mundial todos los días. Y debe haber evangelismo todos los días. Estas 3 cosas no deben faltar en su vida todos los días. No tiene otra cosa que hacer. No tiene por qué entretenerse en otra cosa. Es que Cristo durante 40 días les enseñó el Evangelio del reino, que consistía solamente en esto, en presentar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Mateo 24:14 dice que será predicado este Evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, de verdad, hermanos, este Evangelio que nosotros hemos recibido, este Evangelio del reino que debe ser predicado, requiere toda nuestra vida. Y para que todo esto suceda es necesario que este Evangelio del reino entre primero a nosotros. No me digan amén. No es necesario. Pero es la verdad. Debe entrar primero a usted. Por favor, toque al que está a su lado, dígale que se ríe un poco, porque están un poco serios. Este es el Evangelio del reino. Gloria a Dios. Es así como tenemos que entender que este Evangelio, mis amados hermanos, debe de verdad superar todo. Todo. Y para eso se requiere morir a nosotros. Y eso cuesta. No me diga que no cuesta, cuesta. Eso es lo más difícil. Y a usted le está costando con este calor, ¿verdad? Pero no importa. Es que cuando se trata del Evangelio del reino, todo es posible. Todo, absolutamente todo. Entonces, esos discípulos del aposento alto de Marco, tenían claro que ellos estaban para hacer la evangelización mundial con el Evangelio que Cristo les había dado. Jesús es el Cristo. Eso lo tenían claro ellos. Y esperaban la promesa del Espíritu Santo. Es así como eligen a Matías. Es así como empiezan a orar. Es así como esperan la promesa. Y es así como reciben la promesa. Y es así como se vuelven testigos de Cristo. Siempre cuando leo el libro de los Hechos, creo algo en mi corazón. Es que la evangelización mundial es la voluntad de Dios. Y entonces, como es la voluntad de Dios, es algo que debe pasar. Es algo que va a suceder. Y en el libro de los Hechos pasó de 2 maneras. Si usted lo revisa con más detenimiento se va a dar cuenta. Uno es que pasó de manera voluntaria. Y Dios usó a los que empezaron a correr, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad?
En la voluntad de Dios empezaron a correr. Pero otros fueron perseguidos. Entonces usted decide. Pero si usted es un discípulo de Jesús como el Cristo, no tiene otra salida, hermano. O usted cumple el pacto o no lo cumple. Y si no lo cumple, lo van a perseguir. Y entonces por todas partes por donde iban, predicaban que Jesús era el Cristo. Sí, los tuvieron que perseguir. Entonces, esto tiene que pasar. Esta es la voluntad de Dios. Esto no es nuestra voluntad, no es nuestro deseo. No. Esta es la voluntad de Dios, así que se tiene que cumplir. No hay otra opción. Esto tiene que suceder. Usted lo puede comprobar en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Ahí se habla de este evangelio eterno. Y dice Apocalipsis 14, 6 y 7, que había otro ángel que volaba por el cielo y que llevaba el evangelio eterno. Llevaba el evangelio eterno. Y que debía ser proclamado a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Y el ángel gritaba y decía: teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Es que este es el evangelio eterno. Esta es la evangelización mundial. Nosotros nos estamos preparando. En Guatemala hay 22 grupos étnicos que no hablan español. Y hemos empezado ya a traducir los temas a las lenguas maternas. A toda tribu, a toda lengua, a toda nación se debe predicar este evangelio. Ni siquiera hemos empezado. De verdad es que nos falta el mundo entero. Y tenemos que pensar de esa manera. El mundo está esperando a los discípulos de Latinoamérica. Por alguna razón esto empezó a cobrar fuerza aquí en Latinoamérica. Yo escuché al pastor Cho en el 2014 y él decía: en 10 años va a suceder el movimiento evangelístico más grande que ha pasado en toda la tierra. Y Latinoamérica será levantada como estandarte en medio de ese movimiento. Pero no pasaron 10 años, han pasado 5 y Latinoamérica ha cobrado vida con el evangelio, que Jesús es el Cristo. Ahora el mundo nos espera. El mundo nos espera. Jesús es el Cristo. Entonces piense de esa manera, viva de esa manera, crea de esa manera, corra de esa manera, sirva de esa manera, hágalo todo de esa manera. No baje su estándar. Nosotros somos testigos de Cristo para todo el mundo. Por favor, no baje su estándar. Piense de esa manera. Que nadie menosprecie el evangelio que usted tiene, porque es muy grande. Es muy grande. Y podrán decirle un montón de cosas, pero el evangelio es lo más grande que usted tiene. Así que no piense que su estándar es bajo. Cuando usted tiene clara la revelación del evangelio, de que Jesús es el Cristo, usted tiene lo más grande que el mundo necesita hoy. Así que tenemos que correr con esta fe, porque este reino del cual Cristo vino a hablar, este evangelio de este reino, en realidad se va a consumar con la venida de Cristo a la tierra. La Biblia dice que ese reino ya se acercó a nosotros. Y la evangelización mundial no es otra cosa que preparar la venida de Cristo. Es preparar ese reino. Estamos preparando la venida de Cristo para que ese reino llegue a consumirse totalmente. Entonces no es algo sencillo, no es algo humano, hermanos, es algo eterno. Esto es lo que estamos haciendo. Por favor, mírelo con esos ojos, mírelo con esa fe. No perdamos de vista este gran pacto que hemos recibido. No lo perdamos de vista. Por favor, no lo pierda de vista. Este es el reino. El Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, los discípulos, después de que Él fue levantado, después de estos 40 días,
Se dedicaron a predicar el reino de Dios y no otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este evangelio estaba dentro de ellos. O sea, este evangelio estaba profundamente dentro de ellos. Porque si no está profundamente dentro de ellos, no sucede nada. Pero ellos tenían este evangelio profundamente dentro de ellos. Así que si vamos a hablar de trascender, de tener de nuevo, claro, pero hablemoslo claro. Empieza conmigo, empieza dentro de mí. Porque si no es así, no estoy entendiendo este evangelio. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, versos 3 al 10, escribió de esta manera: vivimos de tal manera. Y escuche lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, 3 al 10. Vivimos de tal manera. O sea, esta es una forma de vida. Así es como Dios nos llama a vivir el evangelio. Así es como Dios nos llama a vivir este evangelio. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Nadie tropezará a causa de nosotros. Nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. ¿Qué estándar? Pero si dentro de nosotros mismos nos estamos atacando. El evangelio no es publicar por el Face que el otro está haciendo tal cosa, hermano. Perdonen, eso no es el evangelio. Pablo está diciendo que el evangelio nos lleva a vivir de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y que nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Sino que en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Amén. Hay 20 amenes aquí. Qué bueno. Así es. Y si te está doliendo, qué bueno. Pero esa es la verdad. Pablo está diciendo eso. Es la palabra. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. Demostramos lo que somos por nuestro entendimiento. Demostramos lo que somos por nuestra paciencia, por nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero, dice la palabra. Entonces, con fidelidad predicamos la verdad y el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios. Ya sea que la gente nos honre o que nos desprecie, ya sea que nos calumnien o nos elogien, ya eso no es importante. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Yo fui el fundador de la asociación de pastores de mi ciudad. Y llegamos a reunir más o menos unos 60 pastores de la ciudad y formamos la asociación de pastores. Yo me encargué de todo antes de conocer el evangelio. Y yo era un pastor que tenía muchos amigos en la ciudad y en todo el país. Pastor muy reconocido. Así que cuando yo recibí el evangelio, yo pensé que mis amigos pastores lo iban a recibir también. Y entonces empecé a buscar a todos y traté de que ellos recibieran el evangelio. Pero en realidad ninguno de ellos quiso reconocer el evangelio. Y entonces ahora, cuando me miran en algún lugar, ellos me ignoran. Aun cuando somos bien conocidos, ellos me ignoran. O sea, ¿quién está ahí? El hereje. Así que ya somos dos, hermano. El hereje de la ciudad, el sectario. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que tenemos que dejar incluso amistades.
y que eso no nos duela. Pero ese es el precio del Evangelio. En realidad, este es el precio del Evangelio. No importa si nos honran o nos desprecian. No importa si nos calumnian o nos elogian. No importa que nos llamen impostores. No importa si nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. El apóstol Pablo dice: vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Y termina diciendo: no poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Tenemos el Evangelio, y eso es todo. Yo no necesito nada más. Yo necesito el Evangelio. Eso es todo lo que yo necesito. Entonces tenemos que tener claro este Evangelio. Pero en realidad este fue el Evangelio que predicaron todos los discípulos después de que Él fue levantado. Lo entendieron claramente y no lo mezclaron. Incluso Felipe, ¿verdad? En Hechos 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, Felipe, el evangelista, empezó a predicar este Evangelio. Esteban, aún muriendo, apedrado, golpeado con piedra en el rostro, en el cuerpo, aún muriendo de esa manera, seguía testificando que Jesús es el Cristo. Así que en realidad este Evangelio es el Evangelio que tenemos que aprender a vivir. No es otra cosa. Entrar a este reino requiere mantenernos en este Evangelio puro. Requiere padecer. No es algo fácil. En realidad no es sencillo. Claro que creemos que el problema ya no es problema, pero nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es sencillo. Nadie. En Hechos 14:22 el apóstol dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice pocas, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, entrar a este evangelio del reino significa también entender esta parte. Significa que a través de muchas tribulaciones tendremos que entrar a este reino de Dios. No es que sea tan sencillo, no es que sea tan fácil. Yo conozco el nivel de vida de los coreanos y para ellos no es sencillo entrar a Latinoamérica. No es fácil. Yo los vi en Bolivia caerse debido a la altura. En el alto se caían porque la presión es muy fuerte. Pero así es como ellos han dado su vida. Entonces es necesario que entendamos esto tan grandioso, tan valioso, tan profundo que Dios nos ha dado. En Mateo 18:3 dice: entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Pablo predicó acerca del evangelio. Cristo predicó acerca de este evangelio y dijo cómo se debía entrar. Entonces, mis amados hermanos, en realidad esto no es algo fácil, pero es lo que hay que hacer. No queda otra alternativa. En Hechos capítulo 28, versos 23 y 24 dice que entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche y algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. ¿De qué les habló Pablo? Del reino de los cielos. Ese era el mensaje.
Pero yo le quiero decir a todos los discípulos de la evangelización mundial en Latinoamérica que están aquí en este lugar, yo les quiero decir algo: Satanás va a tratar de oscurecer el evangelio en tu vida. Satanás va a tratar de oscurecer el evangelio en la vida de muchos de ustedes. Sí, amén. Y lo va a tratar de hacer de muchas maneras, con muchas estrategias, con sus artimañas, con sus manipulaciones, con sus maquinaciones, con todo eso. Por eso es que es importante tener claro ese pacto que hemos recibido. Y mientras más claro lo tengamos, mientras más profundo sea en nosotros, debemos darnos cuenta que necesitamos estar aferrados a ese pacto todos los días de nuestra vida. Amén. Satanás en el cielo engañó a los ángeles y les hizo creer que necesitaban a otro Dios, que el evangelio no era suficiente, que se necesitaba algo más que el trono soberano de Dios. Y los engañó a la tercera parte de los ángeles. Satanás engañó a los ángeles. Se vino a la tierra. ¿Quién representaba a Dios aquí en la tierra? Adán y Eva. ¿Ante quién estaba Adán y Eva todos los días? Ante Dios. ¿Con quién hablaba Dios aquí? Con Adán y Eva. ¿Quién tenía toda la bendición de Dios? Adán y Eva. ¿Quién tenía la imagen y la semejanza? Adán y Eva. Pero al igual que los ángeles, Satanás los engañó y creyeron que el pacto no era suficiente, que se necesitaba algo más. Hay que probar a otras cosas. Sí, el pacto, sí, están bonitas las lecciones, pero si le metemos esto por aquí, Satanás engañó a los ángeles. Satanás engañó al que tenía la imagen y la semejanza de Dios. Los engañó, haciéndoles creer que necesitaban algo más que el evangelio. Satanás engañó a Israel, el pueblo que Dios escogió para dar a conocer su nombre en toda la tierra, el pueblo que debía de trasladar la ley de Dios. Satanás le oscureció el evangelio a tal grado que hasta el día de hoy Israel no ha entendido que Jesús es el Cristo. Satanás engañó a los ángeles, engañó a Adán y Eva y engañó a Israel. Pero no solamente eso, Satanás engañó a los ministros de hoy y sigue engañando a la iglesia. Entonces tengamos claro, este evangelio debe ser trasladado tal como está en las escrituras, no de otra manera. Y pareciera tal vez que yo sea bastante insistente en eso, pero mi amado hermano, te digo algo, vas a ser probado después de esta palabra. Te van a probar de muchas maneras y debes de tener claro este evangelio que la iglesia primitiva estaba predicando. Entonces, si nosotros podemos entender lo grande que nos han dado y podemos entender la trascendencia de este evangelio del reino, podremos vivir nuestra fe de una manera más profunda. Dice Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si se restaura el evangelio, se restaura todo. La creación está gimiendo. La creación está gimiendo por el levantamiento de los remanentes de este tiempo. Lo que estamos haciendo es algo muy grande. Por favor, entiéndalo. Es algo muy grande.
es tan grande, es tan profundo que Satanás lo sabe. Y es lo único que lo puede destruir. Y entonces se va a levantar con toda su fuerza. Mis amados hermanos, este mensaje es el mensaje del último tiempo. Este mensaje es el que va a definir la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Este mensaje es el que va a poner a unos en contra de la espada y la pared, y algunos tendrán que morir por este mensaje. Pero no importa, el que tiene claro el evangelio, no importa si muere por el evangelio, porque sabe que si se restaura el evangelio, se restaura todo. Y si al fin, si vivimos para Cristo, vivimos para Dios. Y si morimos para Cristo, morimos para Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuál es el problema? Este mensaje va a definir el mundo entero. Y óigalo, no va a ser mucho tiempo. De aquí a 20 años, aquí hay muchos jóvenes que van a estar y podrán escuchar o recordar estas palabras. Todas las religiones del mundo se están juntando. Catolicismo, cristianismo, islamismo, todas están haciendo un bloque para proclamar sobre el mundo una religión mundial. Y yo siempre he preguntado cuál será el fundamento de esta religión mundial. Y estoy claro que no será Jesús como el Cristo. Entonces, ¿quién cree usted que va a ser atacado por ese mensaje de la verdad? Somos nosotros, los del remanente. Amén. Así va a ser. O sea, a nosotros no nos van a querer. De hecho, ya no nos quieren. Qué bueno que no nos hace daño eso, ¿verdad? Ya no nos hace daño. A mí me han dicho, es que usted se volvió insensible. Es que ya estoy muerto, le digo yo. Antes estaba vivo y sentía, ahora ya estoy muerto. Ya no siento. Porque un muerto ya no siente. Entonces, este evangelio va a llevar a todo el mundo a un punto crucial, donde se tendrá que reconocer que esta es la verdad o rechazarla. Yo bendigo el nombre de Dios porque somos nosotros a los que Dios está usando. Nos ha tocado que rajar piedra, nos ha tocado que llorar, nos ha tocado que aguantar, nos ha tocado ser incomprendidos, todo lo que usted quiera. Pero tenga claro algo: esta es la verdad. Este es el evangelio del reino. Y esto es lo que debemos seguir predicando: que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios bendiga su vida. Que podamos encontrarnos en otra oportunidad y que podamos seguir creciendo en este evangelio. Y que el único anhelo que nos mueva en toda esta vida sea pregonar que Jesús es el Cristo y no otra cosa. Que nos quitemos todo lo demás y que podamos poner nuestra mirada en el Cristo, sin importar cualquier cosa. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Porque tu palabra, Señor, es la que renueva nuestro espíritu cada vez que la recibimos. Señor, aquí están todos los discípulos, Señor, que han podido venir a este evento tirano, a este lugar. Aquí están los discípulos, Señor, que se están encargando de salvar con el evangelio que tú dejaste una nación, un continente, Señor. Padre, oro por ellos y los bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que podamos permanecer en la roca y que nunca, Señor, nos apartemos del evangelio, y que podamos correr, Señor, hasta el final, y que un día, así como estamos hoy aquí, estemos delante de ti, Señor, los 5 continentes del mundo.
como aquellos que lavaron sus vestiduras en tu sangre y que dimos testimonio de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, oro por cada uno de estos discípulos, Señor. Bendice sus vidas. Dale revelación a cada uno de ellos, Señor, conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Gracias te damos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.